Dependiendo del tipo de organización, ese tendría una denominación. Por ejemplo, las sociedades limitadas en sus cuentas de patrimonio estarían hablando de cuotas o partes de interés social. Las sociedades anónimas, como las sociedades, las SAS, estarían hablando dentro del capital social, el capital suscrito y pagado, y ese capital suscrito y pagado está dado por unos elementos de cuentas que encontramos ahí, como por ejemplo el capital autorizado, el capital por suscribir, el capital suscrito por cobrar. La composición de esas cuentas nos da el capital suscrito y pagado. Algunas suman, otras nos restan. En algún momento determinado las empresas pueden colocar, bueno, ahí en esa cuenta 31 se registra el valor nominal de las sanciones o de las cuotas o partes de interés social. Y en algún momento determinado esas cuotas esas cuotas o partes de interés social o esas sanciones pueden ser colocadas ante el público por un mayor valor a su valor nominal. Cuando ellas son colocadas ante el público por un mayor valor a su valor nominal, estamos hablando de una prima en colocación de acciones. Bajo normas NIF, la NIF contempla de que debe ser parte del componente del capital social las primas y colocación de acciones, pero que las empresas pueden hacer su separación. ¿Cuál es la separación que hacen las empresas al momento de mostrar el estado de cambio en el patrimonio relacionado con este mayor valor por el cual se colocan los títulos participativos? Estamos hablando de títulos participativos. Se registra en una cuenta que se llama superávit de capital, que es primas en colocación de acciones o cuota o parte de interés social. En esa cuenta ya esa lo identificamos con el código 32, y en esa cuenta de superávit de capital social vamos a encontrar lo que son las donaciones recibidas por cualquier ente, sea entes estatales o privados. O sea, las donaciones que se reciban en la empresa en beneficio propio se registran en la cuenta de superávit de capital. Anteriormente se registraban en esta cuenta también los activos intangibles formados a partir de la aparición de las normas NIF. Estos activos intangibles formados ya no son posibles de reconocerlos como superávit de capital. Superávit de capital es el concepto de superávit de capital es el incremento de las cuentas de patrimonio por efectos distintos a las actividades operativas de la empresa. Ahí registramos en esas cuentas de superávit de capital esos conceptos. El incremento que sufre el patrimonio por efectos distintos a las actividades operativas de la empresa. Se identifica con el código 32, aparece el código 33, que son las reservas. En las reservas vamos a encontrar unas reservas que son legales, estatutarias y ocasionales. Dentro de esas reservas que les decía que encontramos la legal, la reserva legal se constituye, la mayoría de todas las reservas se constituyen de apropiaciones que se hacen de las utilidades del periodo o de las ganancias que tiene la empresa. Entonces,
esas apropiaciones que hace la empresa que tienen un fin específico, o un fin específico determinado en asamblea o determinado a través del Estado en el Congreso, en este caso como es la Reserva Legal, se establecen, repito nuevamente, de las ganancias del ejercicio, apropian la reserva. Entonces, cuando hablamos de reserva legal, estamos hablando de una apropiación que la empresa debe hacer de las utilidades del ejercicio de un porcentaje no 10%, de un porcentaje no inferior al 10%. ¿Quién me recuerda cuál es el propósito de la reserva legal de ustedes? O sea, la reserva legal tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Quién me dice, quién recuerda alguna idea que ustedes tengan? ¿Y hasta cuánto es el monto el monto obligatorio de apropiación de reserva legal? Profe, creo que es el 25% o el 10%. La apropiación periódica, o sea, anual, es un mínimo del 10%. Sí. Pero la reserva legal puede dejarse de apropiar hasta que llegue, hasta que alcance un monto. Miren que puede, no quiere decir que debe, sino que puede. Entonces no es el 25, Cristian. El 10% es la apropiación mínima que yo debo hacer periódicamente. El 10%. Cuando digo periódicamente estoy hablando de periodos anuales. Es el 10 el mínimo. Miren que de la Profesor, Jesús, perdón, Lady, y que no le escuché bien a Jesús y después tú me contestas también, Lady. Lo máximo que se puede es el 20% del capital social para la reserva. Lo máximo que se puede. Sí, el 20% del capital. De la apropiación mensual, anual. Sí. Listo, sí, esa respuesta es correcta. De pronto yo no pregunté lo que quería que me respondieran, pero esa respuesta que tú estás dando también es correcta. Lady, dime, Lady. Profe, yo iba a decir que era el 50% del capital social que se escogía así, porque es que yo hice un ejercicio a un compañero, entonces yo recuerdo que se podía el 50%, que se escogía el 50% para... Es que ahora no recuerdo muy bien, pero sé que decía que el 50% del capital social para poder, por decirlo así, escoger la reserva legal. Sí, muy bien, Lady. Entonces sí es eso. Es el 50% hasta el capital social, o sea, el capital suscrito y pagado, hasta el 50%. Y las apropiaciones máximas anuales no pueden superar el 20%, que es lo que Jesús también nos estaba comentando acá. Usted preguntaba, profe, buenos días. El propósito, y yo preguntaba por el propósito. Exacto. Es que sabemos que, bueno, las empresas a veces afrontan situaciones que tienden a salirse de control en el peor de los casos. Entonces, la reserva lo que ayuda es que cuando hay demasiadas pérdidas o hay una carencia de recursos, déficit de capital, pues ahí cuentan como que con ese soporte que les puede ser de mucha utilidad en esos momentos precarios.
Muy bien, Francisco.